Bien, seguimos en nuestro tema, historia de la iglesia. Esta es la octava parte y vamos a seguir del 135 en adelante. Nuestra frase de esta parte es: el parar de correr dio tiempo a pensar. La escritura básica de este tema, de esta parte, la vamos a tener en el libro de Primera de Samuel 17, 45 al 47, que dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Yahweh de los ejércitos, el de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Yahweh te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, y toda la tierra sabrá que hay Elohe en Israel. Bien, como vimos en la parte anterior, el emperador Helio Adriano, representante en la tierra del dios supremo Júpiter Capitolino, o Zeus en Grecia, quien era rey y padre de los dioses, conformaba entonces ahora en Roma la triada con su esposa Juno y su hija Minerva, y esto le dio una entidad fuertemente establecida dentro del imperio, y se convirtió este dios Júpiter Capitolino en el protector del imperio durante la derrota, y también otorgaba la victoria. Se le atribuye haber protegido a Roma durante la guerra, todas las guerras, y también dar el bienestar al pueblo. El imperio romano abatió la nación de Israel, saqueó la capital, redujo a cenizas el templo de los Yaudín. Los pocos que sobrevivieron esclavizó y a otros expulsó. Eliminó el nombre de Israel y lo cambió por Palestina, y de su capital Jerusalén le puso a Elia Capitolina. Prohibió los nombres hebreos bajo pena de muerte, también sus costumbres, y borró su memoria. Esto es un claro intento de acabar con la nación de Israel. Y si su nación o Israel dejaba de existir, lo mismo le iba a ocurrir a su entidad suprema llamada Yahweh. Esto es así. Los romanos conquistaron Israel. Esto es bueno puntualizar, no en nombre del emperador Adriano, sino en nombre de su deidad o divinidad Júpiter Capitolino, quien era su dios. Creían que éste peleaba en el campo de batalla a favor de los romanos y vencía. Los israelitas tenían el mismo pacto con su Elohe, Yahweh, quien era amo de Israel. Por lo tanto, le correspondía a este último defenderlo. Las sangrientas batallas entre los israelitas y sus enemigos, que ocupan gran parte de los primeros libros de la Biblia, se presentan explícitamente como una lucha entre Yahweh y los dioses de las naciones. De hecho, este se encargaba, Yahweh, de planear, dirigir y ejecutar las batallas en nombre de su pueblo Israel. Cuando Yahweh ayudó a los israelitas a aplastar a los filisteos por mano de David, demostró que Israel era más poderoso que los dioses de los filisteos. El principal de este era Dagón. Pero cuando los romanos destruyeron a los israelitas, la conclusión teológica del momento era que Júpiter, el dios romano, y Zeus, el dios griego, era más poderoso que Yahweh, el dios de el Elohim de los hebreos, venciéndolo en el campo de batalla, destruyendo su tierra y dejando su nombre en vergüenza en las memorias de los pueblos. Algo que también fue condenado este Elohe y el pueblo de Israel es en el llamado damnatio memorae, que era la condena de la memoria o condenado al olvido. Esto era una práctica que se daba en Roma, era aprobada por el Senado, el que decretaba la condena, y el nombre del perjudicado era borrado de los monumentos, pinturas, monedas, edificios, acto denominado
abolitio nominis, que significa borrar su nombre de las inscripciones, como que las estatuas, los libros, los monumentos, los templos, junto con toda la representación física de su imagen. Las leyes eran abrogadas o se consideraban emitidas como su sucesor. Lo apoteósico era lo contrario, cuyo significado se daba cuando el emperador fallecido tenía la deificación y recibía públicamente homenaje por ello, al considerarse que estaba ascendiendo al cielo de los dioses. Esto era cuando el emperador se ganaba el favor del imperio y lo deificaban a su muerte. Algo interesantísimo que también quiero que tomemos en cuenta es que siempre los filisteos intentaron quedarse con la tierra de Israel, aunque en momentos lo lograron, incluso secuestraron en una ocasión el arca del pacto y la llevaron al templo de Dagón. Y actualmente se ha estado confirmando que los filisteos son los griegos, son los antiguos filisteos. Escuche bien, los griegos son los antiguos filisteos que se asentaron en el mar Egeo. Lo interesante de esto, más que lo anterior, es que los cristianos son de origen griego y aplastaron al judaísmo. Entienda bien esto. ¿Y quién heredó el reino? El cristianismo. También podemos darnos cuenta que la palabra filisteo significa, en manera básica, los que aman a Dios. Bueno, eso sería otro tema. Adriano, el emperador, era un gran intelectual y amaba la cultura griega, a la cual patrocinó. Este emperador falleció el 10 de julio del año 138 y lo sustituyó Tito Aurelio Fulvio Antonio, que gobernó el imperio desde el 138 al 161. Adquirió el sobrenombre de Pío, que significa el piadoso o devoto. Durante su gobierno se conoció esta época como la Edad de Oro del Imperio Romano. Por esta época, los romanos ya habían comprendido que el judaísmo y el cristianismo no solo que eran religiones distintas, sino que se odiaban mutuamente, comprendiendo que en realidad los cristianos de ese tiempo eran gente del vulgo, del proletariado. Sin embargo, los peligrosos en este tiempo eran los hebreos, ya que vivían haciendo revuelta para conseguir su liberación. Es por esto que el imperio brindó cierto apoyo a los cristianos para asfixiar a los hebreos. Vamos a ver desde el punto de vista bíblico que deja entrever este punto de la filosofía. Dice acá en primer libro o carta a los Corintios 1:20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el hombre oculto? ¿Dónde el razonador sutil de este mundo? ¿Acaso Elohim no ha demostrado que la sabiduría de este mundo es necedad? Está escrito aquí en la escritura. Y entonces, en base a esto, vamos a ver el concepto y filosofía. El concepto básico es amor a la sabiduría. Y básicamente es el conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Entonces, también hay que notar que en la antigua Grecia la sabiduría es concedida por una diosa mística llamada Atenas, quien es fruto de la unión entre Zeus y Metis. Zeus se tragó a Metis cuando estaba a punto de dar a luz a Atenea.
Hefesto, quien era otro dios, partió la cabeza de Zeus con un hachazo, y de la brecha salió la diosa Atena, salió la sabiduría. En otro punto, dicen algunas personas que la filosofía griega puede ser interpretada como una rebelión contra el Olimpo, contra la arbitrariedad y la irracionalidad del comportamiento de los dioses, quienes mataban a sus hijos, violaban a sus hijas y cometían atrocidades que no cabían en ningún cuadro moral racionalmente concebible. Escuche bien eso. Los filósofos empezaron a razonar sobre el comportamiento de las supuestas divinidades. Entonces ahora vamos a tocar algunos aspectos individuales del judaísmo y del cristianismo en lo que se refiere al desarrollo cognitivo intelectual religioso. Primero vamos a hablar de la filosofía judía. En este punto no puede hablarse de, quiero que sepa que no puede hablarse directamente de la existencia de una filosofía judía propiamente dicha. Sin embargo, porque ya como hemos sabido, la filosofía se origina en Grecia. Se denomina filosofía judía a los intentos que los hebreos de diferentes épocas hicieron en orden a armonizar los postulados de su fe religiosa con las corrientes filosóficas prevalecientes en el entorno, ya que conocemos la historia entonces de la liberación del pueblo hebreo cuando Moisés, ¿verdad?, y el faraón y su caminar en el desierto a la salida de Egipto. Vamos entonces a centralizarnos en algunos puntos que queremos señalar. Básicamente en el desierto ellos se encontraban bajo la tutela de una entidad sobrenatural que exige que se diferencien de todas las naciones del mundo, apartándose de la idolatría y la adoración a los dioses. Esta entidad o ser supremo es sumamente puro, y el nombre es totalmente, el hombre en sí es totalmente impuro, pero este ser quiere tener comunicación con el hombre. ¿Y cómo lo va a hacer? Les da técnica para limpieza, sacrificios, para limpieza y sacrificios de animales, lo cual lo va a hacer de una manera ordenada, como el mismo creador le va a ir diciendo que lo hagan. ¿Y por qué deben hacer esto? Esto era básicamente para que se dieran cuenta que por cada error cometido se debía pagar las consecuencias, y los inocentes sufrían el error de los malvados. O sea, cuando usted fallaba o cometía un error, alguien sufría. Esto iba a estimular el buen comportamiento. Lo que hoy se conoce como ley, en realidad el término correcto es instrucción, ya que esta era la que definían el accionar y el razonar moralmente de los hebreos ante el mundo. Estas instrucciones eran el camino a seguir para el buen comportamiento del hombre sobre la tierra, lo cual le daría el título de justo y sabio, ya que cada cosa que enseñaba era con el propósito de acercarse a la entidad suprema. En sentido general, el primer paso era circuncidarse. Esto era a los 8 días de nacer. El padre tenía que circuncidar al niño como una señal del pacto o un acuerdo de lealtad infinita. ¿A quién? Al supremo Yahweh. A los 12 años ya debe saber la regla básica de la Torá. Esto es en una ceremonia conocida como el Bar Mitzvah, donde los niños de 12 años son llevados al templo a que el rabino o el líder, el Cohen Gadol o el Cohen, le haga las preguntas básicas que debe saber el niño a los 12 años. Muchos de estos que iban a ser inclusionados al servicio en el templo ya debían saber la Torá a esta edad. Hay ejemplo en la escritura cuando el Mesías fue llevado a los 12 años al templo, que era para esto.
la ceremonia de a ver si en verdad los padres habían cumplido con el mandato de Yahweh de enseñar al niño la escritura. Bien, entonces otra cosa que debían de hacer básicamente era observar el séptimo día. ¿Por qué? Porque ese día es el aniversario de la creación. En el séptimo día el Creador creó al mundo. Y usted descansar en este día, él decía, o él enseña, que es para que usted le reconozca a él como el único Elohe verdadero del cielo y la tierra. Debían honrar y exaltar y dar servicio al Supremo, quien es incomparable ante los dioses de las naciones. Incluso su nombre es altísimo y sagrado. Se debe hacer incluso reverencia para mencionarlo. Compararlo con los dioses es una gran ofensa. Lo dice la Escritura. Lo vemos en el libro de Deuteronomio 12, del 2 al 4, y se destruirán enteramente todos los lugares donde las naciones que ustedes heredan sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribarán sus altares y quebrantarán sus estatuas, y sus imágenes de acera consumirán a fuego, y destruirán las esculturas de sus dioses, y raerán su nombre de aquel lugar. No harán así como con Yahweh vuestro Elohim. Así lo hizo la Escritura. El Creador también hizo algo para diferenciarlo a ellos del pueblo, de las demás naciones. Le dio un calendario que lo iba también a separar o hacer diferencia entre la cultura de los pueblos. En el calendario existían fechas especiales o conmemoraciones, las cuales debían hacerse en el tiempo establecido. Aquí tenemos las principales, o la mayoría. El primero de cada mes, al inicio, el primero era Shabbat o el Shabbat mensual. También luego, 7 días después, era el Shabbat semanal. El 14 del mes de Abib, que era el primer mes, era Pesaj, que significa pasar de largo. Esto fue cuando los primogénitos en Israel murieron, en Egipto murieron. La segunda fecha es el 15 del mismo mes, que se celebra o se conmemora los panes sin levadura, que es la salida de Egipto. El 16 del mismo mes es el primer día de la semana, se celebra o se conmemora primeros frutos. El tercer mes, el día 9, es la conmemoración de Shavuot, que significa semana. Ese día fue cuando llegaron al Sinaí y se le entregó las tablas de la Torá a Moisés. El primer día del séptimo mes, que también es Rosh Hodesh o Shabbat mensual, es el día de las trompetas. El 10º del séptimo mes es la conmemoración de Yom Kippur, que significa día del perdón. El 15 del séptimo mes es donde se celebra la conmemoración de las cabañas, donde entraron a la tierra prometida. También concerniente a la alimentación, es muy importante este punto para los hebreos. Dice la Escritura que 3 veces al año tenían que presentarse ante el Creador, el primer mes, tercer mes y el séptimo mes. ¿Para qué? Para traer ofrendas, sacrificios y recordar la maravilla de su Elohim. Honrar su nombre Yahweh y recordar que deben estar lejos de la idolatría mundana. Todo esto los hacía a ellos acercarse mucho más a la entidad suprema Yahweh, quien era Kadosh. Los hebreos tenían un líder llamado Moshe Rabenu, o Moisés el rabino, quien les enseñaba en nombre del supremo Yahweh. Cuando murió, este rabino, Moshe Rabenu, el pueblo fue alejándose de las instrucciones y asimilándose a las naciones de alrededor. Es aquí entonces donde se presentan profetas
que llaman al pueblo a volverse a las instrucciones, pero el pueblo nada que ver con esto, cada vez se aleja más del pacto. Es a partir de este alejamiento que se profetiza la llegada de un líder que iba a restaurar todo como al principio, y este es el famoso, conocido como el Mesías, Mashiach, significa hijo de Yahweh, o elegido por el Supremo. Este también lo que iba a hacer era, aparte de enseñar al pueblo a servir al Creador, iba a liberarlos y a destruir a sus enemigos. Será también el futuro rey guerrero del pueblo de Israel. El concepto de la muerte, entonces, llegó a considerarse como una etapa normal y se llegó a agregar la creencia de que la resurrección al final de los tiempos de todos los justos que siguieron las instrucciones iban a vivir con este rey guerrero. El templo de Jerusalén, que fue destruido, va a ser reconstruido y allí iban a honrar al Supremo. La ciudad tendrá el palacio real donde el Mesías guerrero estará con su pueblo enseñándoles a cumplir la Torá, o sea, las instrucciones. Todo aquel que quiera salvarse al final de los tiempos debe reconocer que solo hay un Elohe, un supremo, un soberano llamado Yahweh, y que solo hay un Mesías llamado Yahshua. Solo hay un camino para ser justo. ¿Y cuál es? Seguir la Torá. Entonces, por ende, no hay salvación fuera de Israel, quienes tienen el único que la da. Su nombre es Yahweh. Eso es básicamente lo que aprenden los hebreos desde ser pequeñitos. El Ser Supremo y su mensajero, el elegido Mesías, es quien da la palabra para que todos tengan el mismo sentimiento para actuar coordinado. Escuche bien. Esta es la única Trinidad que existe en la mente de los Yahudim. ¿Cuál es? Yahweh, el Mesías y su pueblo. En base a todo lo que hemos visto, esta es la manera lógica de razonar en la mente hebrea. El pensamiento hebreo y el griego se encontraron entonces en la historia cuando los romanos, herederos del saber griego, y los judíos interactuaron en los diversos escenarios que el cristianismo penetró en la cultura greco-romana. En la época helenista, los filósofos judíos pensaron concerniente a la filosofía, y surge el pensamiento de la confrontación entre la religión hebrea y la filosofía griega, y se vio influida por las ideas platónicas y estoicas. Sus exponentes buscaban demostrar la espiritualidad de la concepción judía de la divinidad, así como la racionalidad de sus leyes rituales. Escuche bien. Entonces, la filosofía judía, como es básicamente la explicación de las creencias y las prácticas hebreas, se encuentra enmarcada dentro de los conceptos y normas filosóficos universales. A pesar de que las tradiciones rabínicas y bíblicas eran básicamente producto de las propias comunidades judías, la filosofía que de ella emanó surgió floreciendo conforme a los judíos fueron incorporando los diversos cuestionamientos de las culturas circundantes. No puede hablarse, escuche bien, de la existencia de una filosofía judía, lo repetimos. Sin embargo, se denomina filosofía judía a los intentos que los judíos de diferentes épocas hicieron en orden a armonizar los postulados de su fe religiosa con las corrientes filosóficas prevalecientes en el entorno. En sentido general, la filosofía es el estudio racional, lógico, de las causas y consecuencias de las cosas. Entonces, podría decirse que el explicar la razón del ser del pueblo hebreo, su liturgia,
sus creencias y comportamiento es básicamente la filosofía judía. Este pensamiento, filosofía judía, quedó plasmado en algunos libros, los cuales se han conseguido hasta el día de hoy, se han guardado y están al alcance, como son el Tanaj o Torá, que es la misma Biblia hebrea o Antiguo Testamento como se conoce hoy, la Mishnah, que enseña las tradiciones orales y representación de casos reales de juicio. Otro escrito es el que se produjo durante varios siglos, en el que los rabinos hebreos estudiaron la Mishnah en las academias. Sus discusiones sobre estos temas de la Mishnah fueron recogidos en escritos y así se formó lo que hoy se conoce como el Talmud. Entonces, para ir finalizando esta parte de la filosofía judía, dentro de las corrientes de los hebreos se crearon fases divergentes como los saduceos, rabinos, fariseos, celotes, esenios, careaitas, y dentro de los cuales muchos se desviaron de la verdad. ¿Debido a qué? Debido a la interpretación de las naciones donde fueron, debido a los contextos, a las costumbres. Los helenos o la diáspora yaudí desarrolló pensamientos e interpretaciones diferentes a lo dicho por la Torá, como lo veremos sistemáticamente. Entonces, hasta aquí es lo que es básicamente los principios de los hebreos. Y para la siguiente entrega vamos a ver lo que es los principios de la filosofía del cristianismo desde sus inicios, cómo fue que empezaron a desarrollar el pensamiento religioso en base a la escritura. Entonces vamos a ver esa parte más adelante.